Saludos y esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar discutiendo un tema muy interesante y es porque sí, todavía en el siglo XXI pensamos que no hay discrimen, que no hay racismo y hemos podido notar en estos últimos días que hemos visto a Miss Universe y todos estos comentarios y disgustos referente a la nueva Miss Universe, referente a su color de piel, entre otras cosas. Pues vamos a discutir esto y cómo esto también afecta y llega al lugar del trabajo y lo que es la discriminación, entre otros. Siempre agradeciendo al bufete Exija SBGB porque nos auspician y si de algo se trata y ustedes quieren saber de derecho, comuníquense con ellos 787-306-3200. Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Como les comentaba, difícilmente y pensamos que en este tiempo, siglo XXI, que estamos educados, que ya se ha acabado eso del Ku Klux Klan y yo no sé qué otras cosas más. Pues no, déjenme decirles, jóvenes, que todavía a estas alturas existe el racismo y no solamente en Puerto Rico, incluso en los Estados Unidos, donde pensamos que es un país tan avanzado, vamos a discutir varios casos que nos podrían sorprender. Y traemos el tema porque recientemente estuvimos viendo lo que fue el certamen de Miss Universo, donde Sudáfrica fue la persona, ¿verdad?, seleccionada y la nueva Miss Universe ahora este año. Y hemos podido ver cómo las personas han reaccionado y tristemente cómo hoy día todavía existe el discrimen y cómo eso llega a los lugares de trabajo. Así que hoy nos acompañan el licenciado Sanabria. Bienvenido, licenciado. Gracias, Jessica. Y la licenciada Kaufman. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Jessica. Para hablar de este tema, y vamos a empezar calientito, porque es que vimos una noticia en estos días del Departamento de Educación en la cual comentaba que hay un supervisor que estaba bajo investigación por un comentario racista que hizo en sus redes sociales. Aquí hay dos temas, porque vamos a hablar de racismo, de lo que es discrimen, pero también vamos a hablar de lo que son las redes sociales y en su tiempo libre. De igual forma, menciona el artículo del periódico que esta persona está bajo investigación por un comentario que hizo, que cito, donde el empleado menciona, aunque la prima Chacasulo contesta bien. Así que ustedes me pueden decir de esto. Obviamente sabemos que estamos en un proceso de investigación según lo único que ha dicho la prensa, pero si realmente tuviésemos un empleado de nuestras organizaciones que menciona un comentario como este, claramente racista, ¿no? De un certamen que todo el mundo está viendo, o sea que es muy fácil poder hacer el pareo del comentario de lo que está sucediendo y valga esta aclaración, no es un empleado cualquiera, es un supervisor. O sea, que tiene todavía mayor responsabilidad y representación de la empresa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ustedes piensan que pasaría en este caso? Y yo sé que es especulativo, porque no tienen todos los elementos de juicio, pero ¿qué podría pasar en este caso, viendo este escenario, donde no sé exactamente en qué red fue, si fue Instagram, si fue Facebook, pero él postea este comentario racista de la nueva Miss Universe? Sí, y racista, no sé, yo sé que tú eres mucho menor que yo, pero yo me acuerdo de la serie Chacazulu a principios de los 90 en Puerto Rico, y obviamente ese comentario hace referencia a un monarca negro bien famoso en Puerto Rico por esa serie, y pues denota ese racismo, ¿verdad? Pues era una persona negra, que era un guerrero, un monarca, como te digo. Y obviamente, pues en el contexto del gobierno, como tú dices, él no solo era supervisor, sino el gobierno pues tiene sus cartas de derechos y leyes que prohíben el discrimen y el hostigamiento por razón de raza y color. Sobre todo estamos hablando, perdona que te interrumpa, pero pues lo menciono, creo que lo hablé, pero estamos hablando del Departamento de Educación. Departamento o sea, que si el Departamento de Educación no tiene la capacidad para poder educar en este tema, entonces ¿qué agencia? Y como tú dices, un supervisor como norma general, si fuese en el contexto privado, se entiende que tiene como un deber de fiducia o de velar porque se cumplan todas las leyes que prohíben incluso el discrimen por razón de raza y color. Sin embargo, ¿verdad? Esto, Caroline, tú podrás abundar un poco más. Parece ser también como lo que se conoce en Estados Unidos como hate speech, ¿verdad? O expresiones de odio. ¿Qué tú crees de eso, Carolina? Exactamente. La libertad de expresión, por más amplia que es, no es ilimitada. Y una de las limitaciones que tiene la libertad de expresión es cuando se refiere a este tipo de palabras de odio o mensajes de odio, lo que se conoce en la esfera federal como el hate speech. El hate speech va dirigido a estos grupos protegidos, ya sea por la Constitución, ya sea por las leyes, e incluye lo que es la raza, el color, el origen nacional, el sexo de la persona, creencias religiosas, políticas.
cuando los mensajes van dirigidos y son mensajes de odio en contra de estas personas, ya esa comunicación, ese mensaje que expresa no está protegido y tiene consecuencias, y en el empleo también puede tener consecuencias. Las consecuencias no necesariamente son iguales en la esfera privada como en la pública, pero puede tener consecuencias en el empleo de esta persona. Pues observa, Jessica, que Carolyn está haciendo como una distinción entre los empleados que son públicos y los privados. A los públicos, como dijo Carolyn, tienen un derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Porque su empleo es frente al Estado, su patrono es el Estado. Pero en el contexto privado no se puede hablar de un derecho a libertad de expresión. O sea que en el contexto privado, como no aplica la Constitución y la libertad de expresión, los empleados están incluso más limitados en cuanto a las expresiones que pueden hacer. Y en el contexto público, pues, aunque tienen un derecho garantizado a expresarse libremente, no significa que es irrestricto o que es absoluto. Así que, como Carolina está diciendo, hacer epítetos de esta manera, hacer comentarios racistas o discriminatorios, pueden conllevar unas consecuencias tanto en la esfera pública o privada, que incluso puede incluir la terminación del empleo de esta persona. O sea que en resumen, cuando nosotros pensamos, y este tema lo habíamos hablado anteriormente acá también, que las redes sociales pues son nuestro foro libre de yo decir lo que yo quiera, como yo quiera, porque no estoy trabajando, porque estoy fuera del empleo, porque es mi plataforma, etcétera, no es tan libre como pensamos. Y yo creo que incluso se expresó muy bien el Departamento de Educación en esta ocasión cuando claramente dice que este comentario no refleja los valores de su agencia. O sea que yo creo que está muy bien definido, porque creo que cualquier empresa, no importa que sea público o privado, el poder promover que su misión, que su visión, que sus valores, que su cultura no es este tipo de comentarios, pues yo creo que definitivamente sí podría entrar entonces en una acción disciplinaria que podría incluir el despido en el caso de que fuese este tipo de comentarios, no importando que haya sido una red social. Sí, la gente olvida, Jessica, que a nivel de las leyes locales y federales se prohíbe el hostigamiento no solo sexual, sino también por razón del color de una persona. Ese comentario fue de Chacazulu y hace había referencia a un comentario discriminatorio por ser posiblemente color negro, pero si yo me pongo a decir, a mí por ejemplo otro día en la escuela de Derecho me dijeron que yo era Ike amarillo, y si me empiezan a hacer bromas con que yo soy parecido a los Simpsons o Milhouse o lo que sea, pues obviamente yo puede ser que me sienta hostigado. Y es el hostigamiento o la severidad de ese hostigamiento, los comentarios repetidos, el contexto en el que se dan, si lo hacen para humillarte o intimidarte, claro, lo que provocaría esa acción disciplinaria o el despido incluso. No dejan de ser comentarios impropios, pero eso es lo que provocaría. Y como bien dice, afecta también la imagen y la reputación de esa entidad, ya sea la entidad pública, ya sea la entidad privada, y crea un ambiente hostil potencialmente entre ese mismo grupo que ha sido ofendido mediante el comentario. Ese grupo que se encuentra dentro del empleo se puede sentir ofendido, y más si quien lo dijo fue un supervisor o quien lo dijo fue una persona que ostenta un puesto de poder o gerencial. Entonces ahí sí ya hay más razón o justificación para tomar una acción disciplinaria conducente al despido. Es triste que en estos tiempos donde hablamos tanto de lo que es la inclusión, la diversidad, por un lado tengamos todavía volvemos líderes, porque son supervisores, que atenten, ¿no? O que no cuiden. Y yo no voy a decir que no cuiden sus palabras o sus expresiones, porque la realidad es que se lo tienen en la mente como quiera tener el problema. Sí. Punto. Si a este nivel y a estas alturas de este año, ¿no? Del siglo en que estamos viviendo, todavía tienes esos pensamientos, definitivamente es muy triste. Y yo creo que la educación es vital. Y ahora voy un poquito al año pasado, donde fue bastante viral, ¿no? Lo que Starbucks, las cadenas de Starbucks hizo en los Estados Unidos, que cerró acerca o más de 8,000 tiendas en todos los Estados Unidos, solamente para adiestrar en el caso de racismo. O sea que a este nivel le estamos dando importancia, que está muy bien, pero wow, también a este nivel necesitamos todavía esta educación. O sea que volvemos, yo creo que a veces con los chistes, pero con los chistes un poquitito, tenemos realmente ese sentimiento de racismo, de discrimen. Entonces me gustaría saber en Puerto Rico, a nivel estatal, y verdad, y lo que es la federal, que también tenemos acá, que nos regula, ¿qué es discrimen y hasta dónde, verdad, son esos grupos protegidos en Puerto Rico? Primero que todo, en Puerto Rico, como sabes, aplican leyes estatales y federales. Uh-huh. Y hay leyes federales como el Título 7 de Derechos Civiles que prohíben el discrimen, por ejemplo, por son 5 categorías: el color, la raza, la religión, el sexo y el origen nacional. Pero el color y raza son dos cosas distintas. El color
literalmente lo que hablamos, pero la raza es un concepto más antropológico, tú eres raza hispana, tú eres de otro tipo de cultura, etcétera. Eso mezcla muchos elementos. Discriminar lo hace todo el mundo. Tú cuando comes, Jessica, tú a lo mejor no te gusta el corned beef y discriminas contra el corned beef, pero no todo discrimen está protegido. El que está protegido es en las que las leyes dicen que son características protegidas. Y esas características protegidas, como la raza color, son características protegidas ya sea por razones históricas o porque las personas tienen características inmutables que no pueden cambiar, como a lo mejor es la raza o lo es el color de la persona. Históricamente también grupos marginados como la religión, pues son características contra las cuales no se pueden discriminar. ¿Y qué es discriminar como te estoy diciendo? Pues tomar una decisión basada en una preferencia que tú tienes. Lo que la gente muchas veces olvida es que todos, Jessica, tenemos prejuicios inconscientes. Yo me creía el más liberal cuando entré a hacer mi maestría de Derecho y decía, yo nunca tengo prejuicios ni nada con nada, hasta que una maestra en la Universidad de Columbia me puso a hacer un examen sobre el discrimen viendo fotografías y con los dedos. Y me decía, mira, tú ves esta fotografía, ¿qué estás pensando? Y al final salió que yo tenía un prejuicio ahí sutil con los chinitos de una región en algún punto del mundo y jamás yo nunca hubiese pensado eso. Pero es importante que todo el mundo sepa que inconscientemente uno puede tomar decisiones, ¿verdad? No a propósito, basadas en ciertas cosas unos prejuicios que uno tiene. Pero de igual forma hay que educar a las personas y enseñarles, ¿verdad? Que hay ciertas categorías, como lo es el transgénero, los transexuales, la raza, el color en estos casos, que tú tienes que aceptar como tus iguales, porque esas personas no tienen quizás la culpa de haber nacido así como nacieron. Y así, utilizar en Puerto Rico en el contexto del trabajo, yo he escuchado comentarios jocosos en la misma radio, que parecen ser que son simpáticos, nos reímos, etcétera. A un negro le pueden decir diplo, o le pueden decir que se ría porque no se ve. Eso tú lo escuchas en todo el contexto y mucha gente se ríe, pero son cuestiones culturales que tú tienes que educar a la gente de que a lo mejor en el lugar de trabajo, y si Dios quiere nunca, no deberían estar reproduciéndose ni haciéndose. Y por ejemplo, cuando mencionamos a veces un poquito lo que es el peso de las personas, ¿eso cae en qué grupo o en cuál? Y yo no estoy aquí hablando de que si es correcto o no es correcto, estoy hablando si es legal o es ilegal. Bueno, porque en ocasiones las personas dicen como que, pues mira, hay muchas bromas, los puertorriqueños incluso, ¿verdad? Son personas, y eso lo hemos demostrado incluso hasta en las manifestaciones, ¿no? Que son personas que, pues sí, pues bromean mucho, incluso acá pasa algo y los memes llueven en cuestión de segundos, que yo digo, ¿dónde está esta gente? Las agencias de publicidad, porque la creatividad es definitivamente. Entonces, cuando a veces pues tenemos eso, ¿verdad? De ser un poquito bromistas, etcétera, ¿dónde raya esa línea? Y cuando hablamos a lo mejor del peso de la persona, que le decimos a esta persona, tú estás obeso, tú estás gorda, tú estás eso, tú estás lo otro, ¿eso podría ser un estilo de discrimen? Bueno, la obesidad mórbida puede ser una condición de salud y estar protegido, por ejemplo, por las leyes que prevén el discrimen por razón de diversidad funcional o impedimento, discapacidad. Obviamente, dependiendo por qué es el sobrepeso de la persona, si está también atado a una enfermedad, ¿verdad? La tiroides o algo así por el estilo, pues podría ser una condición protegida y tú hacer chistes sobre su gordura, estar bulleándolo por X o Y condición, pues podría realmente constituir una forma también de hostigamiento por razón de la condición médica o por razón de la característica de la persona. Que en otras palabras, como no sabemos, pues entonces mejor quédate calladito. No estés opinando del físico de la gente, que tú no vas para eso al trabajo. Pero entonces, si tenemos un caso de, ¿verdad? Volviendo al tema de Miss Universe, ya sea de raza o color o de nacionalidad, que también los vemos a veces cuando hablamos despectivamente, no, porque ese es de tal lugar y mencionamos cualquier otro país, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? En cuanto a con las características o los grupos protegidos que mencionó el licenciado Sanabria, ya sea raza, color, sexo, ideología política y religiosa, ya ahí el empleador o el patrono puede tomar acciones disciplinarias en contra de esta persona por discriminar en el empleo contra todos esos grupos protegidos, y puede ser el despido también. Esto crea un ambiente hostil dentro del trabajo para las personas o para los grupos protegidos, y protegiendo los intereses de la empresa, sí se puede despedir a una persona por este tipo de chistes, este tipo de comentarios, y no solamente chistes, también acciones que constituyan discrimen, enajenar a una persona de un grupo, no asignarle tareas por ser de X o Y grupo. Y pues, yo creo que una de las cosas o de los principales consejos que le podemos dar a los patronos hoy día es que también tienen que tener sus políticas bien claras, de cero tolerancia ante ningún tipo de discrimen de estos grupos protegidos, o volvemos, o cualquier
comentario, broma o que pudiese ofender a las personas, ¿no? Y aquí también se mezcla un poquito lo que es bullying, que yo creo que ya pues todos hemos escuchado de esto un poco, que también obviamente es bien incómodo y crea, como bien mencionaste, pues un ambiente hostil y gente pues que a veces simplemente no se quieren presentar a trabajar porque no quieren escucharle la boca al de al lado que viene contra ti todo el tiempo. Entonces, voy a ir a un tema, pero antes de ir a ese tema, quisiera saber hasta qué punto el patrono puede hacer una política, y esto es más bien, o la mayoría del tiempo, a las mujeres, en cuanto a su color de cabello, su peinado, porque existen las políticas donde dice, bueno, yo prefiero que mantengas tu cabello lo más natural posible y que si te lo vas a teñir, pues entonces que no sea estos colores que hoy día, por ejemplo, violetas, azules, anaranjados, que los vemos por ahí. ¿Hasta qué punto el patrono puede hacer eso? O entonces si lo hace, pues entonces puede ser un discrimen o no. Bueno, ahora mismo pintarse el color de cabello, incluso no sé si lo mencionaste, pero llevar tatuajes o no, pues no son características protegidas per se, ¿verdad? Y históricamente se le ha reconocido a los patronos la facultad de adoptar códigos de vestimenta y de apariencia en el lugar de trabajo, siempre y cuando esos códigos sean unos neutrales, o sea, que los mismos requisitos que yo le exijo a un hombre se lo exijo a una mujer y no sean de alguna manera discriminatorios, pues sean validados. Así que, contestando tu pregunta directamente, un patrón le puede decir al empleado, yo no te quiero aquí con el pelo violeta. A lo mejor. No, y se puede. Ahora bien, lo que pasa es que a veces utilizamos el lenguaje de, pues queremos que sea una apariencia profesional. Correcto. ¿Y quién define profesional? La empresa. La empresa define lo que es profesional, te dice cuáles son sus expectativas. No es lo mismo pintarte el pelo violeta trabajando en un lugar de venta de ropa a pintarte el pelo violeta trabajando como abogado de un bufete y yendo al tribunal. Todo va a depender del contexto, va a depender del tipo de industria, la imagen que el patrono quiera proyectar. Es más aceptable que tú te pintes el pelo violeta trabajando en una firma de publicidad. Y quizás pues todo haber cierta flexibilidad. claro. Pero va a depender del contexto. Digo que acá volviendo nuevamente al tema de Miss Universe, me voy a salir un poco a lo mejor de lo que es laboral, pero en ocasiones, y cuando digo un poco de los laborales, hablando de esto mismo, de lo que quién pone el significado de qué, porque cuando hablamos de belleza puede ser un tema un poquito subjetivo, ¿no? A veces la beza es un poco relativa, porque pues lo que yo pienso que es lindo, a lo mejor no es lindo para ti. Yo pienso que es espectacularmente hermoso. Cada cual tiene su definición de belleza. Claro. Sin embargo, yo creo que si algo quedó claro en el certamen es que las contestaciones, yo creo que ahí sí no hay un poquito más de objetividad y si somos objetivos, valga la redundancia, sabemos que en efecto Sudáfrica sí contestó por encima de las otras dos finalistas y yo sé que nosotros pues obviamente como puertorriqueños hubiésemos preferido que ganara la nuestra, pero es evidente que las contestaciones de Sudáfrica fueron superiores pero por mucho, o sea, el que tenga duda de eso y quizás pues, fueron como parte de su experiencia de vida que están diciendo por ahí. Acuérdate que Sudáfrica pasó por el apartheid claro, y las circunstancias históricas con las que, o apartheid como se diga, ¿verdad? Las razones detrás de eso, por las cuales ella se haya expresado y haya hecho las contestaciones tan contundentes y buenas que hizo, no, pues sirvió por eso, esas experiencias le ganaron, pues mira, santo y bueno. Pero yo creo que eso no se discute y eso ahí sí podemos ser bastante objetivos, a diferencia de lo que a lo mejor es la definición de la belleza, que entonces pues a lo mejor para ti es más lindo esto, para ti es más lindo lo otro, o sea que en ese caso pasa un poquito con las empresas, yo tengo que cumplir con lo que dice la ley, porque eso es ley y es objetivo, y yo creo en mi política en base a eso, pero del mismo modo, pues hay ciertos significados que yo tengo cierta libertad de definir lo que va a ser en mi empresa esto. ¿Ok? Correcto. Y entonces, partiendo de eso, y mencionaba lo de los cabellos, porque recientemente, en verano de este año, como para julio, salió la noticia donde el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó por primera vez, el primer estado en los Estados Unidos, una ley de discrimen basado en contra del cabello natural de las personas. O sea que es un poquito contradictorio, porque acá es, a lo mejor, mira, no queremos que sea lo más natural posible, o sea, no te pintes el pelo de estos colores, pero allá el discrimen era precisamente que será muy natural, entonces podía crear problemas.
Entonces, la ley es, pues no vamos a discriminar que venga con su pelo natural, pero en el caso cuando hablamos de pelo natural, pues obviamente estaba dirigido a los grupos de personas morenas o afroamericanas, donde tenían los pelos bien rizos, las mujeres pues podían usar dreads o lo que fuese. Y tenían problemas, no solamente, y ahí la licenciada que vio la noticia nos puede abundar un poco, porque no solamente era en el lugar de trabajo, sino también hasta en las escuelas. O sea que esta ley, cuando él la firma, abarca el lugar de empleo y también las escuelas en California. Sí, ahí la ley responde a unos eventos que habían sucedido en las escuelas de California, donde una niña, entiendo que fue que llegó con trencitas como lo que se le conoce como cornrows. Es decir, este tipo de trenzas pegaditos que es bien cultural en razas negras, razas afroamericanas, que para facilitar a veces incluso el no tener que estar peinándose, que sus cabellos tal vez son más, ¿cómo se le...? Que se enredan un poquito más, sí, lo que fuese. Están mejor mantenidos en trenzas, se les facilita el mantenimiento del cabello y se lo hacen para acudir todos los días a la escuela. La niña llegó con esas trencitas a la escuela y la pararon, no la dejaron tomar las clases porque la escuela tenía una política que prohibía ese tipo de trenza en particular. No era 2 trencitas, no era ningún otro tipo de trenza, sino ese estilo de cabello. Y la viraron y no le permitieron tomar las clases y se la tuvieron que llevar, quitarle las trenzas para que pudiese regresar a la escuela. Ahora, ese tipo de trenza en particular, así como los dreadlocks, es algo bastante cultural. Incluso religioso en ocasiones. A veces religioso. Entonces aquí hay un discrimen, no solo por el cabello, por el estilo de cabello y la libertad del peinado que uno quiera, sino que hay un discrimen cultural porque ese tipo de regla o política va dirigido a cierto tipo de raza o de persona de tal color, porque no todo el mundo hace ese estilo de cabello. O ese tipo de regla que parece neutral del cabello puede impactar un grupo minoritario, como los negros, como está diciendo Karen, como el grupo religioso. ¿Qué va a hacer el gobierno de California? ¿Exigirle ahora a todas estas personas que tienen trenzas que compren queratina y se hagan Brasil ambulado? Eso también es un costo económico y está exponiendo una carga innecesaria. Así que, pues, obviamente, pues son... Sin embargo, cabe mencionar que cuando se creó o se firmó esta ley, salieron a reducir, ¿verdad?, ciertos datos que se tomaron en consideración y entre ellos hubo un estudio de la compañía Dove donde confirmó, se le hizo a alrededor de 2,000 mujeres en los Estados Unidos entre las edades de 25 a 64 años y confirmó que alrededor del 80% de las mujeres en su lugar de trabajo sí cambiaban su cabello natural por complacer, ¿verdad? Ciertos aspectos o regulaciones de las empresas y sobre todo menciona la norma social. O sea, que es fuerte cuando escuchamos, o sea, yo me tengo que cambiar el cabello, que es mi cabello natural, conste, que no fue que me lo pinté violeta ni anaranjado, que ya eso es otro tema. No, es que yo nací así y yo me lo tengo que ajustar porque tu patrono me estás diciendo que debo de venir con cierta apariencia profesional, pero regreso, ¿quién define lo que es profesional? O sea, que tú me estás diciendo que yo nací poco profesional. O sea, casi eso es lo que pasa acá entre líneas. Y entonces en el estado de California, para los efectos, esto se resolvió porque pues la niña tuvo que ir a quitarse las trenzas en aquella ocasión, pero ahora eso ya no sería, ya no tendría que hacerlo porque pues ya hay una ley específica que lo protege. Pero esto fue en California. Obviamente estamos nosotros en Puerto Rico y hay otros 49 estados que pues esto no está. Y sobre eso que hablas de lo social, o el estándar social, la ley de discrimen ya también se encargan o protegen a las personas contra decisiones de los patronos que se basen en el estereotipo social con el que debe cumplir esa persona. No sé si me explico, pero si yo decido no darle un ascenso de empleo a una mujer porque no se ajusta a lo que yo espero socialmente de lo que es una mujer, que vaya maquillada, que vaya con la queratina, que vaya con el chila, que es que se llama, las uñas britas, pues esas cosas, pues entonces yo estaría, eso puede ser una forma de discriminación por razón de sexo contra esa persona. Así que también, por ese lado que tú estás hablando de la expectativa social, ya el 80% de las mujeres creo que se pintan el pelo, lo que me estás diciendo. Sí. Cambian su apariencia. Exacto, cambian su apariencia natural para poder complacer los estándares sociales y las normas y políticas de las empresas. Y si esa empresa tiene ese estándar y le está exigiendo a una mujer que invierta en maquillaje, que invierta en la queratina, y a los hombres no le hace lo mismo, cuidado, porque podrías estar
haciendo una manera de discrimen por razón de sexo contra esa persona. Así que es importante también que la empresa sea consciente, que no empece a los perjuicios sociales que tengan o las expectativas sociales, también tienen que ser los más neutrales posibles y aceptar a cada persona con sus diferencias y sus individualidades. Así que... Entonces, en Puerto Rico, pues tengo que decir que sí, ¿verdad? Por lo que discutimos, que si un patrón no puede decirle a un empleado, mira, básicamente peínate de este modo. Y también tengo que decir que he escuchado a personas cercanas que me han dicho, mira, yo he tenido la experiencia bien similar, donde yo he ido con mi pelo natural, y mi pelo natural es rizo, es bonito, es un pelo rizo, pero, ¿verdad? Lo que se le conoce a lo mejor, no como un afro, pero tú sabes que es el ricito bien, bien abierto, ¿no? Tipo PJ Sinzuela, más o menos. ¿No? Exactamente. Y pues me han dicho, pues tienes que peinarte más profesional o lo que fuese. Volvemos y que es profesional. Así mismo va a depender ¿Quién el es lindo y contexto. quién es feo? ¿Quién es profesional ¿verdad? ¿Y cuáles son esas apariencias profesionales? Claro, las políticas la definen y lo pueden hacer. Esa es la realidad en Puerto Rico. Hoy día todavía se puede hacer. Siempre y cuando esas políticas no vayan, ¿verdad? En discrimen con algo de lo que ya hemos hablado, que está establecido por ley. Sí. ¿Qué podemos darle de recomendaciones, licenciados o licenciadas, acá a los patronos antes de irnos, que sean, ¿verdad? Yo creo que la parte de adiestramiento, de educar, es una cosa sumamente importante, tanto a sus empleados como a sus supervisores, sobre todo fomentar la inclusión, fomentar la diversidad en el lugar de empleo. Pero ¿qué otras cosas el patrono puede hacer para guardarse, ¿no? de tener algún tipo de casos, ¿no? Y de demanda, pero más allá de empezar a crear conciencia de que, mira, ya como que esto es viejo, como que todavía, tú estás en esos tiempos todavía. Sí. Pues yo creo que todo patrono debe ser consciente de que nadie es perfecto, de que todos los empleados no tienen el mismo background y educación, y yo creo que debe hacer una comunicación abierta y constante con cada empleado, hacer reuniones de grupo, establecer políticas bien claras que definen y expliquen el problema. Los adiestramientos son parte importante de ello. No sé si Carolyn tenga algo más, ponerlos a ver videos. Sí, ¿no? Definir políticas claras, ese tipo de adiestramiento, sí hay adiestramientos requisitos, que son el de hostigamiento sexual, pero ese tipo de adiestramiento en cuanto al discrimen, que es tan común, y como dijiste, hoy en pleno siglo XXI todavía tenemos este problema de discrimen constante, ya sea en redes sociales, ya sea en el área de empleo. El adiestramiento tiene que darse, en mi opinión, todos los años, educar a las personas, porque no todo el mundo viene, como bien dijo el licenciado Sanabria, con el mismo background, con la misma educación. Y deben sentarse a conocer a sus empleados, a hablar con ellos, ver de dónde vienen. No, y para colmo, yo creo que cuando, perdona que te interrumpa, pero es que a veces incluso hasta me da un poquito de coraje, pues yo digo, pero ven acá, entonces, ¿ustedes están educados realmente? Porque ustedes no saben dónde ustedes vienen. Porque ni que fuéramos acá y los alemanes. Yo se lo digo, no, porque aquí les encanta decir, no, porque aquí es como negrito, aquí es esto yo. Y tu abuela, exactamente, entonces siempre, ¿y tu abuela dónde está? Tú sabes que en algún momento tú tuviste algo en tu... Porque si hay alguien que está mezclado, son los puertorriqueños. Claro, o sea que desde ahí empieza definitivamente, ¿no? La poca información, la ignorancia. Porque, ¿sabes? Yo mismo lo digo, mira, a lo mejor uno se ve blanco y con el pelo teñido disque rubio. Mi mamá es trigueña. ¿Quién diría? Que, mira, se salió con pelo lacio. Digo, ella era india full, tenía el pelo negro y bien lacio, pero trigueña. O sea, que siempre hay algo porque somos puertorriqueños, porque de eso se trata, porque aquí había indios. Sí. Los españoles llegaron después. Entonces, pero desde ahí empieza la poca educación y la ignorancia en este país en ocasiones. Y es eso, yo creo que es la ignorancia, porque uno sale de aquí de Puerto Rico, llega a Estados Unidos y el discrimen lo recibimos nosotros muchas veces, y entonces nosotros acá en Puerto Rico nos sentimos entitled o con derecho a discriminar de otras razas, como si nosotros fuésemos superiores en ese sentido, y entonces no tomamos en consideración que esto nos suceda a nosotros también, en vez de respetar a las demás personas, por eso de exigir que a nosotros también nos respeten. Uh-huh. Pues no, nosotros continuamos con ese tipo de burlas, como sucedió aquí con el funcionario del Departamento de Educación en cuanto a una persona de Sudáfrica, como si estando nosotros acá somos superiores a Sudáfrica o a cualquier otra raza. Así mismo. Así que yo espero que compartan los resultados de esta investigación, ¿no? Porque a mí me encantaría saber en qué quedó, ¿no? Y cómo el Departamento de Educación trabajaría este caso.
Obviamente, primero porque es un caso que sería bueno que nos marque el presidente, que nosotros nos podamos educar, pero por dos cosas principalmente. Primero estamos hablando de un supervisor. Yo creo que es una cosa sumamente importante. Segundo, estamos hablando del Departamento de Educación. El Departamento de Educación no toma cartas sobre este asunto, que precisamente debería educar. Entonces, ¿qué vamos a esperar de las otras agencias, como dije al principio? Así que yo creo que es importante que compartan ese resultado. ¿No? ¿Con qué fuerza moral tú le vas a decir a un niño, a un niño o a un empleado tuyo que no se puede discriminar y permites que un supervisor, que es una persona que ellos miran hacia arriba, haga ese tipo de comentarios y los manifiesta? O sea, el Departamento de Educación tiene que ser consecuente y demostrar, ¿verdad?, que sus reglas, las leyes que vienen obligadas a cumplir, no están escritas sobre piedra, o sea, no están escritas de adorno. Claro, correcto. Pues les agradezco, Mila, a la licenciada Kaufman y al licenciado Sanabria, siempre por acompañarnos y darnos esta información que es tan importante para ambas partes, empleados y patronos, y podernos educar e informar. Así que nosotros siempre acá, a la vanguardia de lo que está pasando, esperamos por esa contestación y si la tenemos que discutir, la discutimos también. Esto es Recursos Humanos con Calle.